Bienvenidos, feliz Día del Arquitecto. Acá y a las sedes nos va a hablar el arquitecto Lely Fernández sobre patología de la construcción. Las preguntas las hacemos al final, para las sedes lo mismo, a través del mail de capacitación.catva9 con número @gmail.com. Bueno, nada más de mi parte. Lo dejo en sus manos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz día nuevamente. Y qué manera de sufrir. Así que bueno, espero reponerme y ustedes también. Espero no ser un pesado que habla de temas densos. Es un tema denso, perdónenme, pero voy a procurar hacer la mejor síntesis que se pueda sobre un proceso, lo que vamos a abordar obviamente, los procesos patológicos que mayoritariamente afectan a las estructuras de hormigón armado, es decir, es el proceso patológico más importante que se da en las estructuras de hormigón armado y que obviamente implican mermas, en casos extremos, mermas importantes en el desempeño estructural, que es uno de los principales desempeños que tienen, por supuesto, que tiene la arquitectura y la estructura, fundamentalmente. Me olvidé de los agradecimientos, perdónenme. Bueno, aquí quiero agradecer a la Universidad de Sevilla, con la cual nos une una vinculación que entiendo están al tanto ya desde hace 4 años, que venimos trabajando juntos en el dictado de algunos módulos de maestría aquí en la Argentina, y nos toca una vez al año ir allá. A la facultad, a nuestra querida facultad, y al Colegio de Arquitectos, por supuesto, que es nuestra casa, en la cual nos sentimos todos, creo, muy bien recibidos. Así que muchas gracias, y por supuesto a ustedes por venir después de tan vibrante momento. Así que bueno, ahora sí retomamos. Como les decía, los procesos patológicos, el proceso patológico básicamente que vamos a ver hoy es el que afecta a las estructuras de hormigón armado y que pueden llegar a implicar pérdidas de desempeños muy importantes. Uy, casi me limpió el ojo. Este es un tema obviamente de especialistas y lo vamos a abordar de la manera más sintética que pueda, tocando los tópicos más importantes que permitan, por supuesto, a ustedes que tienen un acercamiento, algunos más, otros menos, a la problemática de las patologías arquitectónicas, que les permita a ustedes identificar básicamente el proceso, poder comprender cuál es la mecánica básica por la cual se da el proceso patológico de corrosión en las armaduras de acero, poder saber qué pasos seguir en una investigación patológica, ¿sí? Eventualmente qué ensayos serían los pertinentes o qué determinaciones pueden ser de ayuda para poder precisar el diagnóstico, y básicamente también poder tener una idea de los procedimientos o de las recomendaciones de intervención, de tratamiento que correspondan para cada caso, ¿sí? Como les decía, es un tema de especialistas. Yo no soy químico, vamos a ver muy por arriba algunas cuestiones químicas, pero que básicamente nos van a permitir interpretar la base del problema, ¿sí? Porque, como ustedes sabrán, los procesos patológicos de corrosión son procesos electroquímicos, como vamos a ver. Básicamente, como les decía, los procesos de corrosión, tomando a la República Argentina, la totalidad de los procesos, tomando el 100% de los casos, según Cabrera, un investigador de la Universidad del Centro, el 90% de los casos que se dan por uno de los procesos o de causas debido al CO2 que se denomina carbonatación, ¿sí? Y al 10% solo a cloruros. Lo que sucede, luego vamos a ver a qué nos referimos con carbonatación y ataque por cloruros, ¿sí? Pero básicamente ese 10%, que en la cuantía total es muy baja, se da concentrado en el litoral marítimo
de la provincia de Buenos Aires y norte de la Patagonia. En estos aproximadamente 2.000 kilómetros de costa y su área de influencia es donde aparece procesos de corrosión por cloruros, ¿sí? Luego vamos a volver sobre más datos. Así que es un proceso patológico encima que tiene una localización muy importante, es decir, en todo el litoral marítimo y obviamente en toda la zona afecta a Mar del Plata y a todas las ciudades costeras del sudeste bonaerense, ¿sí? Aprieto, estoy nervioso todavía. Obviamente hay una gran influencia del litoral marítimo, no solo. Siéntense, pasen, por favor. Les decía, el mar y la penetración de la bruma salina que afecta, envuelve a nuestras edificaciones, es uno de los factores que hacen que los ataques por cloruro se den de manera mucho más acentuada en el litoral marítimo, ¿sí? Pero por otro lado, esto que está aquí, la arena, con la que todos sabemos se hace el hormigón en toda nuestra zona, que es arena de mar lavada o poco lavada, con lo cual quedan con cloruros, ¿sí? Cuando digo mar lavada o poco lavada, es que el lavado, que yo sepa, no es metódico, sino que a veces cuando queda a granel la arena, se lava naturalmente por la lluvia. Y eso hace que tengamos hormigones, esto es un adelanto, tengamos hormigones con unos niveles de variación en los contenidos de cloruros muy importantes. Es como una ruleta rusa, más o menos, ¿no? A veces se hacen hormigones que tienen relativamente bajos valores y otros muy altos. Y en alguna medida los ensayos que hemos hecho, que nos ha tocado hacer a nosotros, dan cuenta de eso, de cierta erraticidad en los contenidos, ¿sí? Entonces, no solo por el ataque o la presencia de bruma salina, niebla salina, sino como componentes del agregado fino, en este caso en hormigón, podemos tener ya incorporado uno de los responsables del ataque de los procesos generadores de los procesos de corrosión, ¿sí? Entonces, este es un edificio muy conocido en la zona del puerto, es la Galería de Granos de Los Hilos, actualmente fuera de servicio, un edificio muy noble en donde los ataques, nos tocó hacer estudios, los ataques, pese a estar pegadito al mar, son localizados, pero hormigones muy bien hechos de otra época permiten que subsista, pese a ese grado de exposición y total abandono del edificio, permanezca íntegro. Y este es un edificio, un complejo habitacional a 30 kilómetros del mar, en Madariaga, y también con problemas de corrosión y corrosión por ataque de cloruros. Por lo que explicaba hoy, no hace falta estar a orillas del mar, sino que a 30 kilómetros, por haber usado arena de mar con cloruros, puedo tener también ataques muy importantes, ¿sí? Bien. Este matrimonio entre el hormigón y el acero, en condiciones normales, el hormigón protege al acero por dos efectos, básicamente. Uno, por barrera física, por el recubrimiento que tiene la barra, que debe tener por lo menos, ¿sí? Y que es una barrera física a los agentes. Pero por otro lado, y fundamentalmente, la pasividad y el que permanezca la barra sin corroerse, viene dada por la elevada alcalinidad del hormigón, que anda entre 12 y 14, ¿sí? En la escala de pH, les recuerdo, la escala de pH va de 0 a 14. De 7 para arriba estamos en la zona alcalina, ¿sí? Y de 7 para abajo estamos en lo que se denomina la zona ácida, ¿sí? Un ambiente extremadamente alcalino, como es el hormigón, le otorga a la barra de acero, o le produce en superficie una pátina de óxido pasivante,
que es una barrera suficientemente, si bien es delgada y relativamente frágil, es suficiente como para permitir que la barra permanezca indefinidamente estable, ¿sí? Sin que desarrolle procesos de corrosión. ¿Bien? El tema es que eso es como lo ideal, y depende de muchos factores que luego analizaremos, ¿sí? Pero en la práctica, como obviamente conocemos todos, eso no se da siempre, sino que se desarrollan procesos de corrosión que, bueno, generan problemas. Y para que esto se produzca, se tiene que dar la conjunción de 4 elementos para que sí o sí haya corrosión. Y la corrosión, como les adelantaba hace un rato, es un proceso electroquímico, ¿sí? En el cual se tienen que dar, por un lado, una zona anódica, donde se produce una reacción de oxidación, que es donde hay corrosión, ¿sí? La zona 1. Una zona catódica, en donde se produce pasivación, ¿sí? Hay un fenómeno de reducción, ¿sí? Debe haber unión eléctrica entre ambas, que está garantizada por la misma barra, y debe cerrarse la pila por una circulación electrónica que se da a través del electrolito, que es el hormigón, que debe reunir determinadas condiciones, generalmente de humedad, para poder cerrar esa pila eléctrica, ¿sí? Y obviamente la picadura se produce en la zona anódica, y es donde hay pérdida de sección de acero y obviamente generación de óxidos expansivos, ¿sí? Que son los que, como vamos a ver luego, generan el primer daño visible, ¿sí? ¿Cuál sigue? Ahora, adentrándonos un poquito más en el fenómeno o en el proceso, el primer responsable, por decir así, de que se produzca la despasivación de la armadura y por ende se dispare este proceso electroquímico, ¿sí? Es la presencia, como ya adelantamos, de agentes contaminantes. Básicamente 2, que ya mencioné. Por un lado, los cloruros, ¿sí? Que pueden venir de afuera, producto de un ambiente de niebla marina, niebla salina, como los que tenemos en la costa, o pueden estar dentro ya en la masa del hormigón cuando fue elaborado el hormigón con los contaminantes. Los cloruros pueden provenir de afuera no solo por la niebla salina, sino también es muy común, y esto aparece mucho en la bibliografía, en climas fríos, en estructuras viales, las sales de deshielo, para que no se produzca el congelamiento, sales de deshielo que se echan, muy común en Canadá, Estados Unidos, países nórdicos. Hay severas contaminaciones de estas estructuras producto del empleo de sales de deshielo. Y también podemos incorporarlo no solo con la arena, sino con otros materiales u otros componentes del hormigón cuando se lo elabora, como puede ser, por ejemplo, presencia de sales en áridos, en cantos rodados, pero sobre todo en el uso, ahora ya no se emplea, pero hace unos años atrás se empleaba como acelerante de fragues a base de cloruro de sodio. Entonces se incorporaba ya la sal, como nos ocurre con la arena, ¿sí? También hay otros contaminantes, sulfatos, la lluvia ácida, pero que no tienen la importancia que tiene el ataque por cloruros y el ataque por CO2, que no aparece acá, que es el responsable de uno de los dos mecanismos de corrosión, como vamos a ver, es la carbonatación, ¿sí? Pero básicamente para que se dé esa despasivación y comience a funcionar esta pila electroquímica, debe existir una ruptura de la capa pasivante y la formación de una zona anódica que se corroe y una zona catódica que es la que permanece inalterada, no corroída, ¿sí? Bien, los óxidos, una vez que se despasiva la armadura, es decir, los productos de la corrosión, ¿sí? Básicamente hay como 16 tipos de productos, pero los más usuales son estos óxidos y estos hidróxidos
férricos y ferrosos, ¿sí? Y fíjense ustedes, aquí tenemos el volumen que pueden llegar a adquirir, ¿sí? Y hay un acompañamiento de la coloración. En general, los óxidos más claros tienen muy poca expansión y los más oscuros, que son los que vamos a ver seguramente en las próximas imágenes, son los que estamos más acostumbrados a ver cuando hay un daño severo en la estructura, ¿sí? Fíjense ustedes que podemos llegar con estos hidróxidos a alcanzar más de 6 veces el volumen del acero del que proviene, dicho a lo bestia, ¿no? Si se me corroe 1 milímetro cúbico, por decir así, de acero, sus óxidos van a alcanzar más de 6 veces, van a expandirse, van a alcanzar un volumen, van a ocupar un volumen de más de 6 veces. Ese es el responsable de generar las tensiones de tracción que producen toda la sintomatología a la que estamos acostumbrados. Es decir, en una primera fase, una vez que se despasiva la armadura, ¿sí?, por ingreso o presencia de los agentes agresivos, ¿sí?, una vez que se despasiva y comienzan a generarse óxidos expansivos, en una primera fase es asintomática el proceso de corrosión, como vamos a ver luego, por otros parámetros que nos permiten medir ya, saber cuándo tenemos corrosión, ¿sí? Recién se nos hace evidente a simple vista cuando los óxidos adquieren una entidad suficiente que logran quebrar, por decir así, romper la integridad del recubrimiento y aparece la fisura siguiendo la armadura, sea principal o secundaria, ¿sí? Esos óxidos, si el proceso sigue, van adquiriendo cada vez más volumen, son los responsables, como les decía en un primer momento, de la fisuración. Si hay mucha presencia de agua, a veces va acompañado de un manchado, ¿sí?, producto de la solubilización de esos óxidos. Es muy común en estructuras que están muy saturadas de agua o que está percolando agua, ¿sí?, esos óxidos manchan y salen a través de la fisuración que produce en la primera fase el proceso. Luego ya producen no solo la fisura, sino la grieta y la delaminación del hormigón, desprendimientos importantes, y van acompañados de un daño mayor, de una pérdida así muy marcada de adherencia, de manera creciente entre el acero y el hormigón, y una pérdida de sección también importante, ¿sí? En algunos casos llegan a cortarse las barras de acero, ¿sí? En principio, estas es como las generalidades del problema. Obviamente, la gravedad que pueda llegar a alcanzar dependerá, por un lado, de la cinética que tenga, es decir, de la velocidad con la que se den los procesos, de la intensidad que tengan, es decir, qué tan profunda es el compromiso, ¿sí?, la pérdida de adherencia y la pérdida de integridad del hormigón y la pérdida de sección, la extensión del daño, será más grave o menos grave dependiendo del elemento que está afectado, ¿sí? Hay elementos que son extremadamente peligrosos en cuanto a la afectación por corrosión, ¿sí? Los elementos en voladizo, por ejemplo, en donde el colapso es de tipo frágil, hay muy poco aviso previo y colapsan las estructuras. Hay otros elementos estructurales que son mucho más generosos, ¿sí?, y uno tiene mucho tiempo para percibirlo y para actuar, ¿sí? Ni hablar de la peligrosidad de estos procesos cuando ocurren ocultos a nuestra vista, ¿sí?, que es a veces no tenemos las señales anticipadas y por ahí nos enteramos del problema cuando se produce el colapso, ¿sí? No hay que asustarse, hay que estarle encima de estas cosas, ¿sí? Básicamente, ¿qué consecuencias entonces tenemos cuando tenemos corrosión? Por supuesto, lo que dijimos. Por un lado, disminución en la sección del acero, la aparición de fisuras, grietas, desprendimientos, es decir, comienza a haber problemas en el hormigón, ¿sí? Y lo fundamental, pérdida de adherencia entre ambos, entre el hormigón y el acero. Todos saben que el hormigón, este buen matrimonio, a veces no tan bueno, ¿no?, a veces falla un poquito, su bondad estructural radica, ¿sí?, en precisamente en compartir las propiedades mecánicas en las que son fuertes cada uno de los materiales y sobre todo esa dependencia o eso depende en gran medida de que conservemos la adherencia entre ambos. Si comenzamos a tener
partes de la estructura en las que se disocian unos elementos de los otros, a veces se dan mecanismos de funcionamiento, como nos ha tocado ver vigas, que en vez de comportarse como una viga de hormigón integral, pasan a comportarse como arcos y tensores, porque las barras de tracción pierden contacto íntimo con el hormigón, ¿sí? Entonces nos desnaturaliza el tipo estructural que tenemos, ¿sí? Si el problema es más o menos generalizado y afecta de una manera importante a un elemento estructural, ¿sí? Fíjense algunos pequeños ejemplos, una barra del 12 cortada. Cuando digo se cortan de verdad, ¿sí? Típico ataque de cloruros, luego veremos las características más. Recubrimientos muy importantes que se salen, reparaciones mal hechas, en fin. Todo un folclore que todos ustedes conocen, ¿sí? Y por supuesto esto implica en las estructuras una merma, una baja en el desempeño estructural y por ende una pérdida de la vida útil, un acortamiento de la vida útil o de la durabilidad de las estructuras. Piensen ustedes que las estructuras, los bienes durables, según la norma de aplicación, un bien debe prestar servicio para que sea durable no menos de 50 años. Y nosotros acá nos topamos a veces con estructuras muy, muy jóvenes, de apenas a veces escasos 10 años, ya con problemas a veces serios, ¿sí? Entonces, bueno, ya veremos un poco, repasaremos las causas para que lleguemos a tener a veces semejante nivel de daño, pero es algo que lamentablemente es más frecuente de lo que parece. Básicamente hay dos tipos de procesos corrosivos, siempre hablando de estructuras de hormigón tradicional, ¿sí? No pretensadas o postensadas. Como ya adelantamos, las corrosiones debido al ataque generalmente del CO2, ¿sí? Que produce el llamado fenómeno de carbonatación, que es una corrosión de tipo generalizado, ¿sí? Y que tiene como contraparte una velocidad de ataque muy baja, ¿sí? Y por el otro lado, los llamados ataques localizados, en el caso del hormigón tradicional, debido a los contaminantes, el más severo de todos es el ataque por cloruros, que es responsable de ataques muy localizados, pero profundos y de muy alta velocidad, ¿sí? Y los ataques bajo tensión que se dan en las estructuras postensadas o pretensadas se dan en unos tipos de aceros que son susceptibles a desarrollar en determinadas condiciones también un ataque muy rápido y muy peligroso, ¿sí? Pero esto no lo vamos a abordar, nos vamos a centrar en esto que es lo clásico en el hormigón armado. Siendo el primer mecanismo el ataque generalizado o carbonatación, el nombre deriva de un proceso químico, un cambio que se produce en los tres agentes responsables de ese pH alto del hormigón, que son los productos de hidratación del cemento, que son los hidróxidos de calcio, de sodio y de potasio, sí bien digo, que al ingresar el gas que está presente en el aire en una proporción bajísima, en el 0,03, piensen que la mayor parte del aire está integrado por oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Y una proporción muy muy baja que está en la atmósfera es el responsable, con cierta cantidad de presencia de agua, de que se produzcan un cambio en la formulación química, y esos hidróxidos pasen a ser carbonatos, por eso el término carbonatación, y la característica que estos carbonatos tienen es que el pH desciende drásticamente de 12,5, entre 12,5 y 14, que está cuando está sin contaminar el hormigón, descienda a valores de pH muy bajos, cercanos al valor neutro, a 7, ¿sí? Generalmente ya con 9 y 8 ya tenemos problemas. Ese descenso drástico del pH es el responsable de que la barra pierda su óxido pasivante y quede expuesta, si le acompañan dos cuestiones básicas, que es
cierto grado de humedad para establecer la conexión electrolítica en el medio del hormigón que recubre la barra y cierta presencia de oxígeno. ¿Sí? Si se dan esas condiciones, se dispara el proceso de corrosión por carbonatación, que es este proceso que les decía que es generalizado y lento. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que depende mucho de, para que estos procesos por ahí se vean más favorecidos, podemos hablar de factores predisponentes. Uno de ellos es, obviamente, y ya aquí nos acercamos a algunas conclusiones que reforzaremos al final, en hormigones de buena calidad. Cuando digo buena calidad, ¿qué quiero decir? Ustedes bien saben que el hormigón es una materia que la producimos, ¿no?, con el agregado grueso, fino, cemento, agua, y hoy día forman parte de la definición de hormigón los aditivos y las adiciones. ¿Sí? Cuanto mejor calidad tiene, es decir, mayor resistencia, mayor compacidad, la red de poros y capilares que tiene es más escasa. Y eso es lo que le otorga más densidad al hormigón y le otorga mayor resistencia mecánica. Pero además le otorga importantes propiedades desde el punto de vista de la durabilidad. ¿Por qué? Porque no permite, mejor dicho, que puedan ingresar los agentes agresivos exteriores, el CO2 en este caso, ¿sí? Y a su vez también hace que el hormigón, al tener menos red capilar, tenga menos agua en sus poros, ¿sí?, al ser más denso, más compacto. Con lo